Hoy desde Campesinos del Agro para el Mundo les traemos un programa desde el Santuario Antioquia sobre ganadería, cómo este proceso ganadero alrededor de la economía circular nos va a explicar y nos va a enseñar cómo la integración entre el ganado y los cultivos hacen parte de esa simbiosis específica en el sector productivo. Desde aquí vamos a aprender cómo el ganado nos genera un residuo que es el estiércol y este estiércol bien aprovechado nos permite fertilizar nuestros propios cultivos. Buenos días, David, bienvenido de nuevo a la finca El Diamante. Muchas gracias, Arturo. Entonces aquí estamos entrando al área de los semiestabulados. Exactamente. Esta es la parte donde producimos los abonos para hacer las camas y sembrar los diversos cultivos que tenemos en la finca. Arturo, contame cómo fue que nació este proyecto, esta idea de poder suplir tu propia necesidad de materia orgánica en los cultivos. A raíz de haber empezado con el tomate chonto y tener grandes producciones, la tierra se iba agotando. Entonces, la asesoría de los agrónomos nos insinuaron que hiciéramos abono de bovinaza correspondiente a este tipo de animales. Entonces empezamos a traer unas terneras que nos pusieran abono, mucho estiércol, unos 500 kilos diarios aproximadamente, y los compostamos por ahí un año, sacando un gran compostaje que para el cultivo de pasto, de aguacate y de tomate nos dan gran ahorro. Y cuando iniciaste con este proceso, digamos, iniciaste para fertilizar ¿qué tipo de cultivos? ¿Qué cultivos son los tomate y aguacate. Tomate y aguacate. Solamente. Y en este proceso que llevas, ¿hace cuántos años empezaste con este proceso y cuáles han sido esas investigaciones que has aprendido en el proceso de poder empezar a sacar esta materia orgánica para cada uno de tus cultivos? El proceso es muy sencillo, se recolecta el estiércol que producen estas novillas. Okay. Todos los días se lleva una parte de secado y una vez está seco se amontonan durante el periodo de un año para que tengamos un compostaje con muchos microorganismos. Okay, un producto ya terminado. Muy terminado, muy sano. Lo que se produce aquí se gasta en la finca, esto no se aprovecha en aguacate, en el pasto y en el tomate. Ok. De cara a este proceso de engorde, también de novillas, este se vuelve también otro factor económico que te genera cierta rentabilidad en la finca, porque no es solamente producir estiércol, sino también adelantar animales. ¿Cómo es ese proceso del adelanto para los televidentes que hoy nos están viendo? ¿Cómo lograr un proceso que se vuelve un tema de economía circular? Porque tenés por un lado el estiércol, tenemos la carne del animal, pero también tenemos el abono, la microbiología que le aplicás y los otros insumos que pones en el cultivo, y a partir de ahí tenés ya producciones agrícolas. ¿Cómo es toda esa estructura y cómo ha sido como todo ese proceso de aprendizaje de parte de ustedes? Así vea. Para poder tener estos animales tenemos que cultivar pasto. Es lo principal para poder hacer este engranaje. Producir pasto, después cuidar unos animales bien cuidaditos para que sean rentables, para que produzcan, y ya esto ya es un subproducto, digámoslo así, el estiércol, para abonar la finca. Cuando vemos esta novilla o esta vaquilla, ¿qué puedes contarnos sobre el bienestar animal? Sobre por qué ella está tan mansita y se deja acariciar y viene como si fuera una mascota. Ese es el ámbito aquí, el confort animal. Uno entra, los alimenta, los acaricia, juega con ellos. Por ejemplo, esta novilla, Pamela, nació aquí, tiene 32 meses, tiene 5 meses de gestación. Mire qué nobleza de animal. Y la finalidad, digamos, desde la mirada de bienestar animal y de hacer que los animales se familiaricen con el humano, ¿qué ventajas tiene dentro de lo que ustedes han visto aquí en la finca? Es lo mismo que uno, si usted está bien alimentado, bien contemplado, bien comido, tiene tranquilidad para todo. Así es un animal, vea.
El bienestar animal genera un adelanto que decimos en la producción animal, que un animal se le metan kilos, que es lo que vale. Ujú. Eso Que gane buena carne que en un ganen buenos ambiente adecuado. y lo que le sobra al animal lo aprovecha uno. Ok, o sea, aquí hacemos aprovechamiento tanto del estiércol como de la orina que él está generando Claro, en el todo eso espacio. lo recogemos, claro, eso es. Y en el tema de alimentación, ¿tenemos alimentación a disposición? ¿Cómo es el proceso de alimentación aquí para los animales? El pasto de corte, que ahorita lo podremos ver, lo tenemos picapasto y se les suministra aquí en estas canoas, y cualquier harinita que se les eche, se les, como palatividad para los animales, les gusta más. Ok. ¿Tenemos algún pasto en específico en la finca? ¿Qué tipo de pasto tenemos? Tengo pasto rodas. Rodas. Es un pasto que no tiene pelusa y tiene muy buena proteína. Ok. Más o menos en ganancia de peso, ¿tenés de información de cuánto está ganando aquí un animal de los que está aquí en semiestabulado? Estos ganan más o menos 800 gramos diarios. 800 gramos día. Y tenemos tiempo también afuera en el potrero. ¿Cuánto tiempo están estos animales Sí, en estos potrero? animales, ahora después de desayunar, los sacamos a la manga y están 3 horitas, entran a almorzar de nuevo y ya se quedan reposando, tranquilos, toman agua, almuerzan, las canoas permanecen llenas para que coman a la hora que quieran. ¿Por qué este manejo de dejarlas acá con comida y agua permanente? ¿De dónde aprendiste eso? La salida al pastoreo es vital porque reciben aire, digo, sol directamente. Y entonces el pelaje mejora mucho. Okay. No son peludas, sino que en el ratico que pastorean reciben buen sol. Y entran y aquí se desestresan porque comen a la hora que quieran, toman agua, que es... ¿Y esta infraestructura, cuando la hiciste, tenía algún principio del por qué hacerla con este proceso, digamos, de techo? O sea, ¿cómo fue este diseño desde su momento inicial a hoy? Es que el ganado bajo techo, no sufre porque cuando llueve el agua los vuelve horribles, feos, peludos. Arturo, después entonces de que se le dio ya el desayuno y ya comieron, ¿qué sigue? Sigue el rato de pastoreo. Que reciban sol, entonces vamos a sacarlas. Vamos a sacarlas a pastoreo. Perfecto. El bienestar animal influye directamente en la ingesta y en la eficiencia de conversión. Animales estresados o enfermos comen menos de forma eficiente, tienen mayor mortalidad y peor ganancia de peso. En cambio, condiciones de manejo que favorecen la sanidad, la nutrición adecuada y el comportamiento natural suelen mejorar la eficiencia productiva. Estudios y documentos técnicos de organismos internacionales y plataformas sectoriales resumen evidencia de que mejores prácticas de bienestar se asocian a menor morbilidad, menores pérdidas y mejores indicadores de crecimiento y conversión, además de reducir la dependencia de medicamentos veterinarios cuando la bioseguridad y el manejo son adecuados. En resumen, elevar el bienestar no solo responde a criterios éticos, sino que puede traducirse en una menor cantidad de alimento necesario por kilogramo de carne producido. Las implicaciones económicas y ambientales son concretas. El alimento representa una fracción muy elevada del costo de producción, especialmente en sistemas de engorde bovino, donde la nutrición puede representar más del 60% de los costos totales. Arturo, conversemos un poco sobre este espacio donde estamos, es un potrero. ¿Cuánta área tiene el potrero? ¿Cuánta área tenía el corral? ¿De dónde veníamos? ¿Y qué ventajas tiene este proceso de pastoreo para las vacas actualmente? Claro, este potrero tiene 2000 metros aproximados y el estabulado tiene 600 metros. La importancia es que el ganado aquí viene y se desestresa, brinca, salta, pastorea natural y recibe sol, lo básico. Cuando el ganado lo vimos salir, él sale muy feliz. ¿Cómo es ese proceso de ustedes cuando iniciaron? ¿Con cuántos animales empezaste? ¿Cuántos animales hay hoy? ¿Y cómo este potrero cumple con ese principio de bienestar animal para ustedes? Nosotros empezamos con 10 animales. Y hemos llegado a tener 150 animales, ahora tenemos unos 70. Ok. Sí. Y en este proceso del pastoreo, ¿los animales se quedan aquí cuánto tiempo? Hasta la hora del almuerzo.
12 a 1 de la tarde. A las 12, 1, y ellas solitas regresan a... Solita, le deja la puerta abierta y ya llegan. Y ellas entran. Ahí se quedan hasta el otro día. Ok. Ya, el recreíto es 3 horitas, 4 horitas y ya. Arturo, ahora vamos para dónde. David, te invito a mirar cómo es que fabricamos el compostaje. Vamos. Perfecto, vamos hacia allá. Arturo, compartinos, ahorita estamos en qué área, ya llegamos al área del compostaje, contanos un poco sobre este espacio. David, sí, este es el área donde sacamos todo el estiércol diariamente de los invernaderos. Aquí los compostamos durante 6 o 8 meses para luego aplicarlos en los cultivos. Antes de aplicarlo agregamos cal o sustrato de magnesio, cal magnesiana, pues algo así para mejorar las condiciones del abono. Y con respecto al proceso, cuando ingresa el compostaje, ¿con qué mezclan ustedes el compostaje? ¿Le ponen cascarilla de arroz, viruta? ¿Qué hacen ustedes aquí? No, nosotros compramos viruta. La experiencia con la cascarilla de arroz fue muy mala porque la cascarilla de arroz tiene mucho herbicida y le caía muy mal al tomate. Eso, de todas maneras, los residuos de todas esas cosas avanzan mucho. O sea, que venía cascarilla ya contaminada por agroquímicos y eso te afecta al cultivo. Claro, es que el arroz siempre lo secan a base de herbicidas y eso a nosotros nos daña el proceso de compostaje. Hubo que terminar con eso. Entonces hoy usamos es más que todo viruta. Viruta de madera. ¿Y cómo ha sido ese proceso o esa mezcla entre viruta y cagajón? ¿Qué tanto usas viruta? Más que todo la viruta se utiliza para que absorba la orina. Ok. O sea, se utilizan las camas de los corrales para que el estiércol se vaya quedando ahí de una vez, se vaya mezclando. Claro, se vaya mezclando y entonces con esa viruta se nos llega a tener una buena ceniza para el cultivo. ¿Y haces algún uso de microorganismos o microbiología que ayuda a descomponer? También tenemos microorganismos, pero eso sí lo agregamos a la planta. Ah, directamente a la zona a la raíz de la planta, sí, para que proteja mucho la producción del tomate. La producción del tomate, exactamente. ¿Y qué otros productos has mezclado aquí? Yo veo que tenés plátano. ¿Qué otros productos vas mezclando? Aquí se puede agregar todo lo que sea reciclado de la finca. No importa que sea pasto, que sean los residuos de la casa, que sean pues todo lo que... La gallinaza también la agregamos aquí, la mezclamos con esto. Todo lo que sea orgánico de la finca sale y se composta aquí. Estudios técnicos en sistemas agropecuarios indican que la aplicación regular de compost o estiércol bien manejado puede incrementar el contenido de materia orgánica del suelo entre un 20 y un 40% en periodos de 3 a 5 años, dependiendo del tipo de suelo y del manejo. Este aumento se traduce en una mejor estructura, mayor porosidad y una capacidad de retención de agua que puede incrementarse entre un 15 y un 30%, factor clave para la productividad de pasturas y cultivos forrajeros en condiciones de sequía o lluvias irregulares. Contanos ahorita, Arturo, que los residuos de los cultivos también se ponen aquí en el Los residuos de los cultivos no se ponen aquí porque eso tiene mucha fibra de plástica, que eso se demora mucho en podrir, entonces hay que llevarlo a un sitio distinto a que el tiempo lo descomponga en otra zona. En otra zona. Y digamos, los residuos del cultivo del tomate, ¿lo mezclas con este o no necesariamente? Los residuos del tomate no. Eso se lleva a un compostadero aparte, solo ellas, porque eso se demora mucho, no tiene tanta fibra de todos los tutorados. David, te invito a mirar el proceso del compostaje como tal. Ya, aquí llega de las pesebreras, tienen como 6 meses ahí amontonado. Allí tenemos uno que ya está a punto de usar, que está con un excelente término de microbiología. Okay. Arturo, entonces esta cama ¿hace cuánto está? Esto tiene más de un año ya. Esta ya tiene más de un año. Esto ya es espectacular para utilizar. Todo en completa descomposición ya. El suelo esto lo recibe con excelentes nutrientes para las plantas.
Perfecto. Y puede. Es un proceso de fertilización propia en la misma finca. Claro, y te exacto. genera mucho más. ¿Cuánto ahorro puede llegar a generar esto en la propiedad? Yo creo que en la finca se ahorra en un año 50 millones de pesos fácil. Por lo menos 50. Por lo menos 50 millones de pesos. Yo creo que un poquito más, pero súper. Bueno. Ahí vamos. En términos económicos, el uso de abono orgánico producido en la propia finca representa una reducción directa de costos. El gasto en fertilizantes químicos puede disminuir entre un 30 y un 50%, dependiendo del grado de sustitución y del sistema productivo, lo que impacta de forma positiva la rentabilidad del productor. Adicionalmente, la valorización de estiércoles y residuos vegetales reduce los costos asociados a su manejo y mitigación ambiental, convirtiendo un residuo en un insumo estratégico. En conjunto, esta práctica fortalece la sostenibilidad económica y la productividad de la finca, al tiempo que protege el suelo como principal activo de la ganadería a largo plazo. Arturo, contanos un poco cuál es el valor agregado de este abono para ustedes. El valor agregado de este abono es el aprovechamiento que tienen las plantas, todos los nutrientes. Te invito a ver el pasto de corte que crece hasta 5 metros solo con este abono. Perfecto, vamos a hacer. Vamos a ver. Arturo, compartinos, ya estamos en el área de pasto de corte. ¿Cuáles son las bondades de este pasto y cuánto tiempo te tardaste en llegar a este proceso y el desarrollo del pasto? Este pasto es un pasto rodas que no tiene pelusa y tiene un 14% de proteína y es muy rápido. Mire que un pasto de estos da corte entre 3 y 4 meses y mire la altura. Entonces, y con el abono que sacamos en la finca no necesitamos aplicarle más nada, totalmente. No hay que aplicarle más nada y mire la producción. Esto es un ejemplo para mostrarle a todo el mundo. Y después de que cosechas este pasto de corte, ¿qué práctica sigue a nivel de ustedes aquí internamente? Internamente volver a abonar. Solo reabonar. Reabonar con ese compostaje. Y ya. Y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Y después esperar para que ya a los Otros 90 días... o 120 días, de acuerdo a la necesidad, se cosecha. Okay. ¿Cuánta área tenés en pasto de corte? 1 hectárea. 1 hectárea. Y con eso alimentás más o menos las 30 novillas, más o menos. que tenés. Desde el punto de vista productivo, los suelos fertilizados con abonos orgánicos muestran mejoras sostenidas en la disponibilidad de nutrientes y en la actividad biológica. En pasturas ganaderas, estas mejoras pueden reflejarse en incrementos del rendimiento forrajero de entre un 10 y un 25%, así como en una mayor persistencia de las praderas, lo que disminuye la necesidad de resiembras frecuentes y estabiliza la oferta de alimento para el ganado. Arturo, contanos desde esta área de producción del alimento, de la nutrición animal, ¿cuáles son esos beneficios que vos has visto alrededor de las novillas? David, venga, de aquí cosechamos el pasto y lo llevamos al picadero. Ya le damos pasto picado al ganado, que se desgasta menos en alimentarse el ganado. No pierde tanta energía buscando pasto en potreros. Eso. Realmente le tenés el alimento. ¿En dónde le pones el alimento al animal? En canoas que están en el invernadero. Y él ahí mismo llega Él come. Listo. a comer. Vamos para el picado. Vamos. Arturo, compartimos en qué área estamos ya de la finca y qué procesos se realizan acá. Aquí ya es el proceso de picado del pasto y alimentación de animales. Eso es todo. Y aquí el proceso del picado, digamos, cuando traemos el pasto, ¿tenemos diferentes tipos de pasto o es el mismo? Solo el pasto que se pica es el pasto de corte solamente, pasto rodas. El pasto rodas, perfecto. Y en el proceso de picado y de suplementación animal, ¿qué más se le está dando al animal? Harinas. Harina de maíz, harinas de mecatos o cosas por el estilo, sí. ¿Y algo que sea palatable para los animales más. Okay. Que les cambie un poquito el sabor. Eso es todo lo que hacemos aquí.
Y toda la comida es a libre disposición de que ellos ya vayan a comer. A la hora que quieran comer se mantienen las canoas llenas y listo, eso es todo. Arturo, ¿cada cuánto se le da la alimentación a las novillas? A los animales se les alimentan 2 veces al día. En la mañana se les llena la canoa y comen hasta que quieran, salen a recreo, vuelven y se llena la canoa y todo el santo día comen, por la noche se les llena para que tengan de abasto. Ok, o sea, el alimento es a libre disposición. A libre disposición. Perfecto. Ellas comen y se sientan a rumiar. Don Arturo, hablemos un poco sobre la importancia del bienestar animal y sobre lo que usted ha logrado en esta finca que hoy se denominaría economía circular. Contanos un poco ya sobre esa experiencia que has tenido. Sí, le ponemos mucho cuidado a eso porque desde que el animal esté bien alimentado, esté tranquilo, agua, comida y recreo, el animal no tiene inconvenientes, no se enferman. Y desde ese bienestar animal que tienen, el cómo conectamos los animales con los cultivos, ¿cómo es ese proceso de conexión que ustedes están haciendo hoy en día? Con los cultivos recogemos el estiércol y lo compostamos para hacer un abono excelente. Y ese abono, cuando decís es excelente, ¿cómo lo estamos viendo ya en el pasto de corte? Ya vimos hace rato en el pasto que estamos cortando, que tiene una altura aproximada de 5 metros, abonado solamente con compostaje. Con el compostaje de la misma finca. De la misma finca. Entonces eso es lo que nos permite hablar de economía circular en esta finca. Exactamente. Arturo, ¿usted invitaría a los televidentes a seguir este tipo de prácticas en sus fincas o cómo debemos de replicar este tipo de procesos productivos? Si este ha sido un ensayo, error, ensayo, yo creo que ya estamos en un punto muy alto. A la gente que procure por fabricar sus propios abonos, los animales con comidita, un lotecito pequeño de pasto de corte, usted tiene su vaquita bien alimentada y le produce el abono para su finca. Ok, súper. Los invito a todos para que sigan el ejemplo a la escala que quieran. Ok, son prácticas que se pueden replicar en cualquier predio. En cualquier predio, sí señor. Ok. Agradecemos desde Campesinos del Agro para el Mundo a Arturo Salazar y a su equipo de apoyo por habernos recibido en su predio, enseñarnos un poco sobre la economía circular alrededor del uso del estiércol del ganado y cómo esto nos sirve para abonar el cultivo de pastos y de esta manera tener un proyecto mucho más rentable y sostenible en una pequeña área, 1 hectárea en pastos de cortes, 2000 metros cuadrados en potrero y 600 metros aproximadamente en el galpón donde se tiene todos los animales. Por esto, este programa para nosotros marca una gran diferencia. Para todos ustedes, televidentes, poder aprender de cómo se hace una ganadería sostenible, pero también pensar en cómo cada uno de nosotros podemos mejorar nuestras condiciones productivas, pensando siempre en la bioeconomía y la economía circular de nuestros predios.